Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 294 se da por aprobada. Las actas de las sesiones 295, 297 y 298 quedan a disposición de los señores diputados. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se recibe un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto sobre colegios profesionales. 2. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica. 3. Proyecto iniciado a moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer los fines de la pena y los derechos de los condenados. 4. Proyecto iniciado a moción que modifica la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para sancionar con multa las ausencias injustificadas de los parlamentarios a las sesiones de sala o comisiones. 5. Proyecto iniciado a moción que modifica la Carta Fundamental para extender la aplicación del procedimiento contenido en el Código Procesal Penal a los delitos que indican. Eso es todo, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Entrando en la orden del día, corresponde iniciar la discusión particular del proyecto que otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, según se indica. Boletín 11.467-07. Asisten el asesor del Ministerio de Justicia, señor José Ignacio Castillo, señor Milton Espinosa, no, usted lo reemplaza, y el asesor de la Dirección de Presupuestos, señor Luis Sánchez Castellón. Bienvenidos. Bueno, entiendo que hubo algunos compromisos en la última sesión. Yo no sé quién está en condiciones de darnos una información. Le ofrezco la palabra al asesor de la Dirección de Presupuestos, señor Luis Sánchez Castellón. Presidente, efectivamente teníamos comprometida la respuesta formal a una serie de consultas que se formularon durante la discusión en general del proyecto. Y hemos preparado una respuesta por escrito, que es lo más pertinente para efectos de que hacemos entrega a la Secretaría de la Comisión para que pueda repartirla a los señores diputados. Y ahí se responden en detalle cada una de las consultas que fueron formuladas, en lo fundamental. No voy a repetir lo que está escrito en detalle, pero no tiene sentido, está aquí el documento para que se pueda consultar. En lo fundamental, particularmente en lo que tiene que ver con algunas leyes que otorgan beneficios de esta naturaleza a funcionarios del Poder Judicial, se aclara que en el caso de la ley 19.544 hay solo un ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que puede optar al beneficio de esa ley siempre y cuando el cese o la causal de cese de sus funciones para el Poder Judicial sea el cumplimiento de 75 años de edad. Y por supuesto, si esa persona jubila por se retira con esa causal, no tiene acceso al beneficio que se está legislando en este proyecto de ley, que supone una renuncia voluntaria y dentro de los plazos que establece el mismo texto que está en debate. En relación al artículo 5 de la ley 18.675, que también establece un beneficio en favor de determinados funcionarios del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha informado que no existen casos en que pueda aplicarse este beneficio dentro del Poder Judicial. En consecuencia, es una ley que no tiene beneficiarios. Y finalmente, ni los va a tener tampoco. Finalmente hay un par de consultas que se formularon, bueno, algunas están más bien en el marco de lo que son las características que tienen los proyectos de ley de incentivo al retiro, como la de prohibir que quien se acoge a los beneficios de la ley pueda simultáneamente optar a otras instituciones del Estado para seguir cumpliendo funciones, y eso evidentemente está prohibido, porque la idea es que la persona se retire de la administración pública y por tanto no puede volver a ser contratado dentro de los 5 años siguientes a su retiro en ninguna otra institución del Estado. Puede, por supuesto, seguir trabajando en el sector privado o trabajar en el sector privado, como ocurre en muchos casos, sobre todo de quienes cumplen funciones académicas, que tienen una cantidad bastante amplia de posibilidades de hacerlo, pero no en instituciones públicas. Y esa norma es común a todas las leyes de incentivo al retiro que se han estado legislando. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la petición que se había formulado para considerar la posibilidad de que
los fiscales del Ministerio Público pudieran ser incorporados a este proyecto de ley. El gobierno informa y insiste nuevamente en reiterar que, por una parte, a los funcionarios del Ministerio Público, excepto los fiscales, se les aplica el plan de incentivo de retiro vigente que está contenido en la ley 20.948, más conocida como la ley ANEF, es decir, ya hay una norma legal que otorga estos beneficios a los funcionarios del Ministerio Público, con excepción de los fiscales, y en consecuencia, desde el punto de vista del gobierno, y así se le ha respondido formalmente al señor fiscal nacional del Ministerio Público, que ofició al ministro de Hacienda, y también se está informando aquí a la presidencia de la comisión, a través del oficio que la comisión remitió al gobierno. Se está informando de que, en la opinión del gobierno, no corresponde incorporar a los fiscales ni tampoco a los funcionarios del Ministerio Público, que ya están en otra ley, digamos, a los beneficios que se están legislando en este caso. Y por supuesto que en algún minuto se podrá considerar la situación de los fiscales, y el gobierno está disponible para considerarlo, para incorporarlos a la ley que está vigente y donde están incorporados los demás funcionarios del Ministerio Público, digamos, pero no corresponde, en nuestra opinión, que sean incorporados a este texto que está en debate y en conocimiento y en estudio en esta comisión, que solo establece un beneficio de retiro para los funcionarios del Poder Judicial. ¿Perdón? ¿Cuál es el fundamento? O sea, porque usted... Es que ya he dado dos fundamentos. El primero es que están los funcionarios del Ministerio Público incorporados a la ley ANEF, que establece beneficio de retiro en las mismas características que tienen, ¿ya? Y por tanto, los únicos que no están considerados son los fiscales del Ministerio Público. Y los fiscales del Ministerio Público no corresponde que sean incorporados, en opinión del gobierno, en un proyecto de ley que tiene por objeto de establecer incentivos de retiro para los funcionarios del Poder Judicial, que es una institución distinta del Ministerio Público, como perfectamente saben los señores parlamentarios. Y en adición a ello, modificar otra ley. Y adición a ello, bueno, no es la opinión del gobierno, señor presidente. La opinión del gobierno es que no corresponde incorporar a los fiscales del Ministerio Público en este proyecto de ley, porque ya están incorporados los funcionarios en un proyecto de ley distinto que establece incentivos al retiro. Y el gobierno no tiene problema en considerar esa posibilidad más adelante para incorporarlos en ese marco legislativo que concede estos mismos beneficios, sin perjuicio de otras consideraciones que se pueden hacer al respecto. Y por último... No hay problema. Y por último, en la petición que se formuló respecto de los consejeros técnicos del Poder Judicial que se encuentran jubilados, la información que hemos recibido de la Corporación Administrativa del Poder Judicial es que se trata de personas que se retiraron del Poder Judicial hace más de 9 años, en consecuencia son personas que ya no están en la condición de ser consideradas como beneficiarias de un incentivo de retiro, por cuanto se encuentran completamente desvinculadas de las funciones para las cuales se consideran, digamos, planes de incentivo respecto solo de funcionarios que se encuentran en servicio activo. Esa es la razón para no considerar su posibilidad de inclusión. Y finalmente, señor presidente, se hizo una observación por parte de la Secretaría de la Comisión en relación con la norma que regula el acceso al presupuesto público, al financiamiento de estos beneficios, y se reitera que la norma que se está utilizando en este caso es la que se utiliza en todos los proyectos de ley de incentivo al retiro, y en todo caso se propone incorporar en la redacción del proyecto, si lo estiman así necesario, que en los años siguientes los recursos se consultarán en la ley de presupuesto del sector público respectiva, como adición a la norma que está propuesta en caso de que alguien estime que eso es insuficiente. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Esquella. Yo recuerdo que habían dos preguntas adicionales. Una relativa a un grupo de funcionarios que eran asistentes sociales, los consejeros técnicos, y otra que era, a mi juicio, más importante y que podría recién ahí dar una explicación razonable de por qué no incorporar a los que se consideraban fuera, que era evaluar cuánto significaba potencialmente, digamos, si es que se acogieran este grupo, digamos, de los consejeros técnicos y los fiscales. Los fiscales al final del día eran tan pocos que era casi irrelevante, pero el otro grupo que no se tenía claridad de cuántos eran, necesitábamos tener, digamos, un avalúo. Porque yo podría entender una respuesta de que tiene que ser más adelante en razones económicas, digamos, no están los recursos y qué sé yo. Pero esto de que hacer un juego de palabras, de decir, no, si ya están los funcionarios, si estamos claros que los funcionarios ya están, si eso quedó despejado en la primera discusión que tuvimos. Y ojo, están considerados en una parte de lo que les corresponde al resto del Poder Judicial. Y eso no ha tenido respuesta tampoco. Acuérdese que hay dos componentes del incentivo y los funcionarios están acogidos a uno de ellos y no al siguiente.
Entonces, eso también necesitamos tener una respuesta a ello. Pero lo otro, lo de que este es un proyecto para... pues, usted lo dice por el nombre del proyecto, porque es un poco irrelevante eso, o sea, es que le cambiamos el nombre, ¿no? O lo incorporamos como un artículo adicional, pero eso lo tiene que hacer el gobierno, que vaya a reformar, por supuesto, la ley que usted llama ANEF. Pero al final del día un tema formal que es bien poco relevante. Entonces, la explicación no queda lo suficientemente claro, con todo respeto lo digo, y me gustaría tener algo un poco más contundente. Usted nos podría decir, y se acabó el tema, si es que nos dice que la plata no está, porque ustedes son los que saben eso, y yo creo que no habría discusión. Pero decir de que esta es una ley y quedarse como en el juego semántico, la verdad es que no ayuda mucho. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo quizás más bien, recogiendo la conversación que tenía con el señor secretario, es respecto de si hay casos anteriores en que se establezca que sea la Corte Suprema, mediante un auto acordado, que fije, por ejemplo, los periodos de postulación, etcétera. Si es que hay algunos otros casos, porque yo no sé si es que esa materia, que más bien de ejecución de ley, que en el caso de ser un órgano de la administración sería mediante un reglamento, ¿no es cierto?, de la ejecución de la potestad reglamentaria, se pueda hacer mediante auto acordado. Entonces mi pregunta al asesor del Ministerio de Justicia es si es que efectivamente eso se ha hecho antes, me refiero a la norma del artículo 15 del proyecto de ley, ¿ya? Si se ha delegado a un auto acordado, digamos, esos aspectos para poder ejecutar una norma de esta naturaleza. Pensé que... ¿Usted cuál de las dos? A ver, respecto de la consulta del diputado Esquella, en el caso de los funcionarios del Ministerio Público, que están incorporados a la ley ANEF, que es una ley de incentivo al retiro, efectivamente ellos tienen solo acceso al beneficio de la bonificación adicional y no a la bonificación por retiro. Ahora, esta regla, esta norma, es la que se le aplica a todos los funcionarios públicos que tienen régimen de Código del Trabajo y que por tanto al término de sus funciones reciben una indemnización de un mes por año con un tope de 11 meses y con el tope de 90 UF que está establecido en el Código del Trabajo, y en consecuencia eso es equivalente a la bonificación por retiro que se contempla para los funcionarios públicos que no tienen derecho a indemnización por año de servicio cuando se retiran de sus funciones. Esa es la razón. En consecuencia, establecer que amén de la bonificación por adicional pudieran tener acceso a la bonificación por retiro cuando tienen acceso a una indemnización por año de servicio sería equivalente a una doble indemnización, y esa es la razón por la cual en todos los casos en los cuales han habido leyes de incentivo de retiro que contemplan la posibilidad de acceder a estos beneficios o a la bonificación adicional, en lo particular para personas que tienen régimen de Código del Trabajo dentro de la administración pública, se conserva exactamente la misma norma, para responder a la consulta del diputado Esquella. Respecto de la oportunidad de la legislación, bueno, reitero lo que dice, lo que ha señalado, lo que señala el gobierno a través del oficio que se responde a la comisión, en el sentido de que le parece al gobierno que no corresponde incorporar a los fiscales del Ministerio Público en este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se establece solo para los funcionarios del Poder Judicial. Y respecto, no nos pareció, presidente y señor diputado, por el intermedio del presidente. Pero perdón, presidente, disculpe que lo interrumpa, pero nosotros le solicitamos una información que ustedes tienen que entregar, no es que a usted le parezca o no le parezca. Ya se lo quiero decir porque estamos ante otro poder del Estado. Sí. Entonces, si nosotros le solicitamos una información, lo que uno espera al Ejecutivo es que esa información la traiga, no le estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo nuestras facultades. Se lo quiero decir como presidente de esta comisión, a mí me parece una falta de respeto que usted no responda, de que a usted no les pareció respondernos a algo que le consultamos formalmente. Presidente, perdón, le pido excusas si he sido malinterpretado. Lo que he dicho es que el gobierno respondió a la consulta formalmente con un oficio que se envía a la presidencia de la comisión, a la secretaría de la comisión. Entonces está la respuesta por escrito formal. No, hay un oficio firmado por el director de presupuesto a la presidenta de la comisión, a la presidencia de la comisión, a la secretaría de la comisión. Y eso es lo que estoy diciendo. En la consulta del
comisión y Ahí ahí está está, la consulta y la respuesta. Y la respuesta formal del director de presupuesto. Quizás no quedó consignada la pregunta del informe financiero adicional. Pero yo tengo... Perdón, es que nosotros hicimos una consulta aquí en la comisión, que usted estaba presente, ¿no es cierto? Que fue muy concreta respecto de el costo de esto, de cuánto eran los funcionarios y cuál era aproximadamente era el costo, ¿ya? Para saber de cuánto estamos, y eso es lo que aquí al menos yo no veo en la respuesta que usted, a la que usted está haciendo alusión, ¿ya? No veo un costo aproximado, digamos, de cuánto sería el poder hacer las incorporaciones a las cuales se señaló, de los integrantes del Ministerio Público. Entonces, no está. Lamento decir que en la respuesta que usted me acaba de pasar, no está lo que le preguntamos a la comisión. Yo quiero saber por qué no nos quieren responder. Yo, por lo menos, creo que nosotros no estamos en condiciones de... ¿cómo está la urgencia? No estamos en condiciones de votar mientras no se nos responda lo que le estamos preguntando. Presidente, la respuesta formal de la Dirección de Presupuesto está ahí. Sí, pero no se nos está respondiendo lo que le consultamos. No, pero nosotros lo respondimos acá formalmente en la comisión donde usted estuvo presente, señor Sánchez. Estuvo presente usted acá, usted escuchó lo que le preguntamos y lo que se nos respondió, ¿ya? Acá no es lo que se consultó por parte de los colegas diputados. Entonces, usted comprenderá que yo como presidente de la comisión tengo que velar porque el Ejecutivo le responda las consultas de los diputados al respecto y por lo tanto yo, si es necesario, voy a someter a consideración de la comisión, insistir, ¿no es cierto?, pidiendo precisión de la evaluación de costos que significaría la incorporación de los integrantes del Ministerio Público y también respecto a los consejeros técnicos, que fue una consulta que planteó el diputado Andrade, y que mientras no se nos responda a eso, tomar como acuerdo, no vamos a votar el proyecto. No sé si le parece a la comisión. ¿Le parece a la comisión? Sí, pero para tomar ese acuerdo, ¿no? ¿Por ahí al tiro o quiere hacer la consulta antes del acuerdo? ¿La consulta antes? Diputado Andrade. Mire, yo entiendo que el Ejecutivo en su respuesta algunas cosas las quiere plantear sobre la base de no generar un precedente, de que se mezclen trabajadores de distintas instituciones y por esa razón creo entender que el tema del Ministerio Público tiene que ver esencialmente con no juntarlo con los trabajadores o funcionarios del Poder Judicial en general. Y entiendo en consecuencia que el tema de la evaluación, por cierto, genera una distorsión. Y me voy a atrever a hacer un comentario. Tal vez como no es tanta plata, se hace más difícil sostener este tema del precedente. Porque claro, si no es mucho el recurso que involucra esto, la razón que uno debería decir, bueno, si no es para tanto, entonces ¿para qué nos fijamos tanto en la formalidad? ¿Sabe por qué? Porque en el caso de los consejeros técnicos, yo siento que está el mismo problema, un tema de precedente. Pero como los precedentes no son solo los que uno elige, sino que también otros que han sucedido, que no necesariamente uno invoca en función del argumento que quiere dar, yo le quiero reiterar al Ejecutivo que hay un precedente respecto a los trabajadores de aduana que, estando ya en situación de retiro, sí fueron considerados para el efecto. Cuestión que en la nota que le entregamos, los consejeros técnicos hicieron presente. Y en consecuencia, mi percepción sigue siendo la misma respecto al Ministerio Público, que al no estar claro de qué montos estamos hablando, y en el caso de los consejeros técnicos entiendo que se trata, eran 17 hasta el día que conversamos. Entiendo que en el curso de la discusión ya estamos en 15, y no por razones que haya cambiado la calidad, sino que simplemente porque la gente, como ustedes comprenderán, la gente se muere. Y yo confío en que el momento de hacer la evaluación no sean 14. Entonces, yo sugeriría que efectivamente hiciéramos ese esfuerzo porque yo entiendo los temas de la formalidad y me hago cargo de aquello, pero siempre la formalidad hay que contrastarla también con el dato fáctico de qué monto y de qué recursos estamos hablando. De repente las formalidades sirven para unas cosas y no para otras, y tal vez sería bueno que, como finalmente esto tiene que ver con la política y con la vida, pudiéramos hacer una combinación adecuada de formalidades y realidades concretas.
con esto termino, presidente, si ocurre que al evaluar los 15 que quedan de consejeros técnicos, los recursos que eso importa no es un recurso que signifique un detrimento, no va a poner en juicio el equilibrio fiscal, ni menos aún la plata hay que dejarle al próximo gobierno. Creo que francamente sería un tino básico considerarlos, porque finalmente detrás de todo esto yo entiendo que hay un tema de justicia básica. Si por el contrario el Ejecutivo estima que esto es una injusticia, que no corresponde, bueno, a mí me gustaría escuchar salida argumental también, hasta ahora no la he escuchado. Presidente, gracias. Muchas gracias, estimado diputado Osvaldo Andrade. No sé si les parece que podamos plantear el acuerdo ahora. ¿Le parece a la comisión? Así se acuerda. Esperamos. Sí, esperamos. Le vamos a pasar la palabra al Ministerio de Justicia para que pueda aclararnos. Si necesita más tiempo, ¿podemos entregar la palabra? ¿Sí? Perfecto. Señor presidente, si me permite brevemente, sino solamente sobre un precedente respecto al artículo 15 que contempla el proyecto, en algún proyecto de similar naturaleza, no hay, salvo que la ley 20.708, que establece también un incentivo al retiro, establece un artículo 7º que a mi juicio era, por así decirlo, todavía más cuestionable en términos de su corrección normativa, pues le otorgaba al presidente de la Corte Suprema la facultad para los efectos de poder solicitar la renuncia para que las personas se acogieran a este retiro. Creo que está bien. Una cosa es solicitar la renuncia, pero otra cosa, dice recién, con establecer el procedimiento. No, en nuestra opinión, presidente, lo que hace el artículo 15 es otorgar, como por lo demás se hace en otras leyes, para que a través de un auto acordado y en uso de sus facultades básicamente administrativas y económicas, la Corte puede ir fijando ciertos márgenes para los efectos de determinar quiénes son los que se benefician durante ese año, cuál es el costo presupuestario que eso tiene, y nos parece que no hay ninguna incompatibilidad ni constitucional ni legal de permitir que eso se haga a través de un auto acordado. La verdad, yo tengo la duda nada más. ¿no? Pero sería bueno que nos pudieran entregar para la próxima sesión un informe respecto a aquello. ¿Le Perfecto. parece? Desde luego, le digo, el presidente... Sí, exactamente. Sí. Estableciendo, como le digo, presidente, el precedente que hay es más bien constitucional. el Creo que sí, creo que no hay problema. Yo diría que no, le vamos a traer un informe otra, respecto al punto. Como le digo, el precedente que hay en una materia similar es un precedente que a mi juicio es todavía más discutible desde el punto de vista normativo que entregar... O sea, que usted dice que reconoce que es discutible. No, Más bueno, desde luego, porque usted lo pone en discusión, pero quiero decir que yo lo veo, Sí, no lo veo problemático, presidente. Perfecto, muchas gracias. Nos pidió la palabra la asociación de funcionarios y después de la asociación de fiscales. Muchas gracias, presidente. Leonardo Melo, de Federación Nacional del Ministerio Público, tesorero. Y la verdad es que me quería dirigir al señor de la DIPRES. La verdad me impresiona mucho cómo a veces se maquilla cierta información. Quiero ser bien directo. El Ministerio Público está establecido por una ley orgánica. Nuestra ley orgánica tiene estatutos, artículos exactos y tremendamente descriptivos del Estatuto Administrativo y del Código del Trabajo. Somos un híbrido. Nuestra ley explícitamente en el artículo 81b y en el artículo 82 señala la única forma de poder desvincular a un funcionario con indemnización, que se tienen que cumplir ciertas condiciones y que se hace en el mes de abril de cada año. Nosotros como funcionarios públicos, a pesar de que tenemos un híbrido con el Código de Trabajo, no tenemos ningún beneficio en relación a años de servicio, como acaba de decir el señor de DIPRES, que es una ley que es pública y cualquier persona lo puede ver. O sea, venir a decirnos que nosotros tenemos un tipo de indemnización y que por eso no podemos pertenecer, me parece completamente errado y de hecho maquillado el nombre que le podamos dar. Nosotros sí efectivamente estamos en la ley ANEF que acaba de conformar, pero nosotros no tenemos el derecho a los años de servicio. Y lo que nosotros comentamos en la última reunión que estuvimos acá, dijimos, efectivamente nosotros lo que queremos es igualdad, porque nuestra ley, nuestra base de nuestra ley, dice que somos espejos del Poder Judicial, en remuneración y en todos los beneficios. Básicamente, y en escalafones. Básicamente es así. Disculpe que lo diga de esta manera, pero me parece impresentable que el gobierno nos venga a decir una cosa que todos sabemos, es cosa de tomar una ley y decir que esta es la verdad y esto no es verdad. Gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la presidenta de la asociación de fiscales. Ahí está encendido. Muchas gracias, señor presidente.
Solamente reiterar, señor presidente, y a los demás miembros, nuestra demanda, que es justamente, como señala el diputado Andrade, justicia. Justicia en atención a que legalmente nos corresponde, según lo establecido en la ley orgánica del Ministerio Público en su párrafo 3º, en donde se establece específicamente que las remuneraciones son equiparadas al Poder Judicial. Justicia porque nuestra carga de trabajo es enorme y en definitiva claramente es necesario que tengamos un incentivo, una ley de incentivo al retiro. Y mantenemos nuestra petición y solicitamos que se vea bien. En estricto rigor, los fiscales serían 10 solamente los que podrían optar hasta incentivo al retiro. Entendemos que el costo económico no es exagerado y es en justicia nuestra petición. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces, sí, diputado Andrade. Yo quisiera hacer una consulta a Leonardo. Cuando usted habla de un híbrido, me gustaría que me pudiera precisar un poquito más. ¿Qué es una cosa y qué es otro? ¿Qué es estatuto? ¿Qué es código del trabajo? Pero, porque... Hola, ¿cómo está? Estoy en comisión de Constitución. Oye, vi tu llamado. Muchas gracias, Edwin. Un abrazo grande. Te pasaste. Gracias, Edwin. Un abrazo muy grande. Chao, amigo. Nuestra ley orgánica es explícita en una cierta cantidad de artículos del Código del Trabajo, que tiene que ver, por ejemplo, las horas que se trabajan en la semana y otras cosas, derechos maternales, y también otras cosas del Estatuto Administrativo. Es bien explícita, tiene 4 o 5 artículos de cada lado, y lo demás lo deja a la reglamentación interna del Fiscal Nacional. Lo que no está establecido en la ley orgánica, que no está establecido en el Código del Trabajo o en el Estatuto Administrativo, lo deja al arbitrio del Fiscal Nacional. Por eso tenemos un gran número de instructivos y reglamentos internos para poder regular el funcionamiento de la institución. Eso. Diputado Soto. Sí, yo quisiera pedirle un poquito más de precisión sobre eso, porque en una minuta que nos hace llegar el Ejecutivo, dice que existe indemnización por año de servicios para los funcionarios del Ministerio Público cuando se termina el contrato de trabajo por necesidades de la Fiscalía Nacional o Regional, es decir, de manera forzada por decisión de autoridad. Aquí estamos hablando de incentivo al retiro, que tiene que ver con una desvinculación voluntaria para precisamente acogerse de esa manera a algún beneficio que incentive su retiro, nuevamente reitero, voluntario. Son de naturaleza distinta por lo que yo entiendo y me gustaría que me lo precisaran, pero que sí existe una indemnización por año de servicio solo para ese caso particular. Efectivamente, diputado, el artículo 81K de nuestra ley orgánica señala la desvinculación del servicio por necesidad de la institución, que reglamentariamente tenemos un reglamento que lo regula y se deben cumplir ciertas condiciones, pero eso tiene que ver con la necesidad de la institución. Por ejemplo, cuando hay un ordenamiento, cuando, por ejemplo, hay cambios de fiscalía, una reestructuración, pero que tiene que ver con una desvinculación en cualquier época de los servicios. O sea, una persona puede ser desvinculada al año de servicio, los 5, los 10 años, y que tiene una naturaleza distinta a lo que es el incentivo del retiro, porque el incentivo del retiro tiene que ver con la jubilación. No tiene que ver con la desvinculación de la institución por un instrumento para poder mantener el servicio. Claro, y es solamente para los funcionarios porque los fiscales también están exentos de eso. Los fiscales nos vamos solamente con las vacaciones y que las juntamos. Es lo único que tenemos. No hay ningún tipo de indemnización. Nada, nada. A ningún evento tampoco fuimos incluidos Gracias. Los fiscales, diputados, solamente nos vamos si es que eventualmente, y muchos lo hacen, como práctica, juntamos vacaciones. Es la única forma de tener algún tipo de indemnización, por así decirlo, creada. De lo contrario, no tenemos ninguna posibilidad, no tenemos nada, y en la ley anterior, en la cual ha hecho referencia a la 20.948, los fiscales no fuimos incluidos en el artículo 7. Por lo tanto, no tenemos nada. Perfecto. Mira, a mí lo que me parece que quiero preguntarle cuál es el interés también del gobierno, porque no hemos tenido, entiendo aquí, después de la presentación, no hemos tenido ministros, subsecretarios, nadie que esté acompañando este proyecto en esta comisión. Yo quisiera también saber cuál es el interés del gobierno en sacarlo, porque
yo me pongo en los zapatos de usted y no tiene ninguna potestad para tomar decisiones, más bien nos sirven de correo, ¿no es cierto?, para poder plantear las inquietudes, pero absolutamente mediatizadas respecto de las autoridades. Entonces, creo que sería bueno que al menos los subsecretarios estén de las respectivas carteras acá para poder tomar algún tipo de decisión respecto a este proyecto. Ustedes ya conocen, yo creo que hay un ánimo mayoritario, no sé si unánime, pero mayoritario, de buscar una solución a la situación de los funcionarios del Ministerio Público, de los fiscales en esto. Ya es cosa de cambiarle el nombre al proyecto, así como ellos no forman parte, ¿no es cierto?, de la administración del Estado, están en la ley ANEF y no hubo ningún problema. Entonces, ¿por qué ahora no se pueden incorporar la del Poder Judicial? No hay ningún problema ni desde el punto de vista técnica legislativa ni nada. Ya habría que cambiarle a lo mejor el título al proyecto, pero claro, podríamos hacer el cambio nosotros mismos respecto a eso, ¿ah? No hay ningún problema. Entonces, si el problema es el título del proyecto, creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. ¿Ya? Si hay un problema más de fondo, la verdad es que no lo vemos. Si hay un problema de presupuesto, necesitamos ver los números que no nos han enviado. Entonces nos dicen, mire, ¿sabe qué más? Esto tiene un costo enorme, no lo podemos hacer ahora. Probablemente aquí podemos ser muy razonables y decir, ¿sabes qué más? Estamos duplicando el costo de esta cuestión, mejor veamos otro proyecto. Pero si algo absolutamente marginal, no me parece que por el título del proyecto vamos a dejar de hacer justicia respecto de los funcionarios y los fiscales del Ministerio Público. Entonces, sí, diputado Andrade. Yo me quiero aprovechar de la situación para plantear un tema que es de preocupación y que estamos intentando ver cómo lo resolvemos en la ley de presupuesto, y es esta hibridez a la que se refieren ustedes que tienen los funcionarios de estas instituciones denominadas autónomas, ya sea por rango constitucional o rango legal. Hasta donde yo entiendo, la Contraloría son todos funcionarios de confianza. En consecuencia, no hay ninguna posibilidad que hayan carreras funcionarias, están completamente al arbitrio y, por supuesto, menos aún en algún nivel de indemnización. Entonces, estas precariedades que hay en el sector público a propósito de este malentendido contenido de la autonomía, que tiene un sentido obvio, porque preservar, ¿no es cierto?, que otra institucionalidad genere una influencia indebida en órganos de esta naturaleza, se ha malentendido y se ha generado una tercera clase de trabajadores en el sector público, que son los que son todo y no son nada. Esto que usted ha llamado la hibridez. El sector público, y esto se ha visto mucho en las municipalidades, han tenido que recurrir por la vía de recurso especial, de tutela, para poder generar condiciones básicas mínimas de respeto a sus derechos laborales. Felizmente los tribunales pareciera ser que han tenido una disposición. No hemos encontrado en mi gobierno, y mire, una cosa tan nuestra que es el tema de los trabajadores, una disposición activa para enfrentar esta situación, y no hemos visto sino en la necesidad en la ley de presupuesto, en las normas permanentes, generar una indicación que mis amigos del sector de allá anunciaron una posible condición de inconstitucionalidad. Y cuando se habla de derechos tan básicos como, por ejemplo, vacaciones, fíjese ¿quién los fiscaliza a ustedes desde el punto de vista de los derechos laborales? Nadie. Y no tienen otra alternativa que recurrir a la Contraloría para que por la vía del control del personal puedan hacer algo. Pero tranquilo, no se entusiasmen. Y la Contraloría es donde tal vez con más flagrantemente existe esta situación. Y yo entiendo que son instituciones poderosas que generan una cierta preocupación, no quiero decir temor porque sería exagerado, pero por Dios que cuesta. Fíjese usted que rigiéndose por el Código del Trabajo, por lo que yo entiendo que dice el funcionario, solo respecto de algunas cosas, como por ejemplo el cumplimiento de jornada, por lo que entiendo, parece que el amamantamiento podrá ser así, cuestión que ya en Carabineros también era otro lío, ¿se acuerdan? Yo entiendo que los fiscales hablan siempre y no dejan hablar a nadie en la audiencia, y parece que menos el defensor. Es una costumbre, es una Menos el costumbre. defensor. Permítanos darnos nosotros el lujo.
Pero en este ámbito está en la más absoluta precariedad y yo creo que esto se resolvería tan simple como que la norma supletoria fuese el Código del Trabajo. Y punto. Y chao reglamento. Por la vía reglamentaria se transgreden, pienso que hasta derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces esta mezcla que tiene él de que para algunas cosas Código de Trabajo, para otras cosas reglamento, pero finalmente es todo y nada, yo le rogaría que el gobierno lo considerara y tal vez tuviera una buena disposición, a lo menos en el presupuesto que estamos ya entrando a votar, para considerarlo. Yo encuentro bien difícil de explicar esta situación. Presidente, gracias. De nada, diputado. No sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario. Solo, presidente, voy a Entonces, transmitirle, no. Voy a transmitirle al subsecretario la preocupación suya respecto de la participación de la autoridad. Nosotros entendíamos acá que estábamos haciendo una especie de apoyo, pero le diré al subsecretario que sé que es importante que así lo hagamos. ¿Ya? Por supuesto, y sobre todo también del Ministerio de Hacienda. No sé si va a estar el director de presupuesto o la subsecretaria, pero yo creo que aquí estamos en un problema. Tenemos una divergencia entre el Ejecutivo y la Comisión. El ánimo, entiendo, de la Comisión es aprobar este proyecto. No tenemos nada contra el Poder Judicial, muy por el contrario. Nosotros queremos que el incentivo esté para el Poder Judicial, no los queremos perjudicar en absoluto, ¿ya? Pero solo queremos que o accedan a lo que le estamos pidiendo o que nos den buenas razones, digamos, para no acceder, pero hasta la hora es lo que no encontramos, ¿ya? Son buenos argumentos para eso. Entonces, yo creo que les pedimos que ojalá, si es que ustedes están disponibles mañana, lo ponemos en tabla mañana, lo aprobamos mañana, no tengo ningún problema, ¿ya? La pelota está en su cancha ahora, ¿ya? Si ustedes nos dicen, mire, ya vamos a incorporarlo, etcétera, y hay buena disposición, ¿ya? O no hay plata, o hacemos un compromiso, mire, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en Hacienda, porque la indicación no sé qué cosa, pues lo vamos a incorporar, y aquí queda el compromiso hecho de parte de la autoridad. Yo creo que va a haber total disposición para aquello. Y si es que no hay plata, díganos por qué, cuánta plata es, para ver si es que, para eso tengo que tener los números al menos. Entonces, total disposición, no tenemos nada en contra del incentivo de retiro de los funcionarios del Poder Judicial, muy por el contrario, si hay que sesionar extraordinariamente incluso, a lo mejor estamos disponibles para hacerlo, ¿ya? Con todo el respaldo de la Comisión, pero necesitamos que ustedes también ojalá puedan acceder a la justa petición que yo creo que está haciendo la Comisión, y de lo contrario, ¿no es cierto?, a que al menos nos den razones que sean atendibles para eso. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.